Con contundencia, ese golpe final que marca el fin de la cotización por parte de la compañía Mesirow Risk, que ha sido la encargada de llevar a cabo el toque de campana en una jornada que ha terminado en rojo para los índices de renta variable norteamericanos. Expectación, dudas y ligeras ventas al cierre de la sesión de hoy. Despedida de sesión con caídas del entorno del medio punto porcentual para los principales índices norteamericanos. A falta de los últimos ajustes, S&P 500 despide la sesión con caídas superiores al medio punto porcentual, 0,56% abajo y 5.888 puntos. El índice tecnológico Nasdaq despide el día con un recorte del 0,45 en los 21.318 y Dow Jones de Industriales termina la jornada con un retroceso también del entorno del medio punto porcentual, 0,58% abajo y 42.098 puntos. Contiene la respiración al mercado ante la publicación de cuentas en los próximos minutos de Nvidia. La compañía ha despedido la sesión, vamos a ver gráfico, con una caída bastante moderada, mantiene la tensión Nvidia, bueno, pues también de medio punto, parecida a la caída de Nvidia a la de los índices norteamericanos. Despide la sesión de Nvidia en los $134,80 con un recorte del 0,5% y ya estamos viendo la cotización en el cierre del mercado, la cotización after hours, y lo que estamos viendo es que no hay nada claro. A la espera de que haya publicación de resultados tenemos tendencia negativa, pero prácticamente estabilidad en los títulos de la compañía. Vamos a hacer un poquito de balance de lo que está pasando con Nvidia en los últimos tiempos. Les cuento que, por ejemplo, si echamos la vista atrás, en el último mes la compañía ha experimentado una revalorización muy intensa, bueno, pues al calor de esos acuerdos alcanzados entre Estados Unidos y la Unión, entre Estados Unidos y China, etcétera. Vamos a ver en ese gráfico cómo ha sido esa recuperación, pero ya estamos en unos niveles muy buenos respecto al nivel al que Nvidia se situó en el mes de abril. Ahí están viendo esa recuperación de la acción que ya se acerca a los $140 por título, pero es que en abril, después del Liberation Day, lo están viendo en ese gráfico, los títulos de Nvidia llegaron a caer por debajo de los $100 por acción. Mayo ha sido el mes de la recuperación. De hecho, en el último mes los títulos de la compañía han conseguido una revalorización que roza el 24%. En los últimos 6 meses los títulos de la compañía, sin embargo, experimentan un retroceso del 2,5%. ¿Y cuáles son en este contexto de recuperación del último mes la situación en la que se encuentra Nvidia y la situación en la que se enfrenta a su publicación de resultados? Pues Nvidia se enfrenta a su publicación de resultados con un gran temor que tiene que ver con una noticia de última hora que les hemos contado hace unos minutos, y es ante la posibilidad de que Estados Unidos impida la venta de sus chips estrella, de sus chips Blackwell a China, porque China es uno de los principales mercados de la compañía y, por lo tanto, desde esta empresa que dirige Jensen Huang advierten una y otra vez que esas limitaciones van a afectar a sus capacidades comerciales y van a afectar de forma global a su balanza de resultados. Si les parece, vamos a resumir rápidamente cuáles son las expectativas que hay en este momento. Por un lado, respecto a cifras, y por un lado también, bueno, pues respecto a previsiones de crecimiento. Lo ven en pantalla, lo ven de forma clara. ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento para la compañía? Pues bien, se espera que Nvidia en los próximos minutos publique unos ingresos que se sitúen entre los 43.100 y los 43.300 millones de dólares. Si esto es así, supondrá un aumento del, atención, 240% en tasa interanual. Los analistas estiman también un beneficio por acción ajustado de $5, lo que también va a suponer un crecimiento récord, en este caso del 46,5% interanual respecto a los algo más de $3 del mismo periodo del año fiscal anterior. Cierto es que el margen bruto ajustado se proyecta en el 74,7%, que representa una ligera caída secuencial, pero el foco de los inversores, más allá de esas cuentas, más allá de esos números, más allá de esas cifras, se enfoca en los últimos 2 puntos de ese gráfico que están ustedes viendo. Por un lado, la ejecución de Nvidia respecto a su arquitectura Blackwell y, por otro lado, las restricciones de exportaciones de Estados Unidos que pueden condicionar de forma clara y evidente la estrategia comercial de Nvidia. Ahí es donde va a estar el foco de los inversores y ahí es donde se va a enfocar la atención en esa publicación de cuentas.
Si quieren que les cuente un poquito más pormenorizadamente, bueno, se espera eso, que los ingresos se ubiquen entre 43.100 y 43.300 millones, un aumento del 240 respecto al periodo anterior. Les vamos a contar también, si vamos un poquito más adelante, en las expectativas en torno a la compañía. Los aspectos a seguir, dicen los expertos, que son los siguientes. Un margen bruto superior al 71% sería una señal positiva que reforzaría la idea de que los costes de producción de la compañía están bajo control. Se trata de Nvidia, una compañía con acciones de alta exposición al riesgo, especialmente en inversiones con posiciones en corto en valores tecnológicos. Los desajustes entre oferta y demanda siguen siendo motivo de preocupación para los inversores. Si bien Blackwell es muy competitivo, las pérdidas relacionadas con los chips H20 siguen vigentes debido a problemas de producción y esto puede lastrar a la compañía. La ejecución de la compañía será clave. El lanzamiento del chip Ultra NVL72 de Blackwell será decisivo para la segunda mitad del año. Estos son los aspectos a tener en cuenta. Estamos muy pendientes de esa publicación de resultados. Nvidia ahora mismo cotiza en After Hours con una caída mínima del 0,35%. Vamos a ver cómo va evolucionando. Despedió la sesión con caídas de medio punto porcentual en los 134,81. Vamos ahora mismo a saludar a nuestro primer invitado de este especial Nvidia, Agustí Arguelich, consultor de tecnologías digitales, ingeniero telecom. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas noches. Pues Agustín, quiero preguntarte por esas expectativas en torno a Nvidia y quiero preguntarte sobre todo por una noticia de última hora que hemos conocido hace un rato, y es que Donald Trump vuelve a insistir en que va a prohibir las exportaciones de chips a China. Estamos hablando de una medida que lleva tiempo sobre la mesa, que no solamente es de Trump, ya Biden también puso el foco en ella, pero es que Nvidia ha sido una de las compañías que han liderado, bueno, pues ese movimiento por pedirle a Trump que no haga eso, porque evidentemente eso puede afectar y mucho a su cuenta de resultados. Bueno, independientemente de lo que vaya a afectar a la cuenta de resultados, a mí me parece que es un error estratégico importante por parte de los americanos y que además tendrían que aprender que esto ya les salió mal una vez. En el anterior mandato de Trump pues se dio la circunstancia de que pues se prohibió Android, se prohibió Android y se prohibió a Google vender licencias de Android a Huawei. ¿Qué pasó? Pues muy fácil. Que los chinos, me prohíbes una cosa, no me la vendes, pues tengo recursos más que suficientes para desarrollarla por mí mismo. Y al final, pues Huawei tiene su propio sistema operativo de móviles, sacó otra marca para usar Android. Al final, ¿qué vamos a hacer? Que forzar que los chinos se convierten en autosuficientes y que apliquen para desarrollar sus propios chips. Eso, independientemente del efecto que pueda tener en Nvidia las ventas a China, para Estados Unidos creo que es un error, porque estás haciendo que tu máximo competidor ponga recursos y esfuerzos en una cosa que te estaba comprando, que por cierto va bastante más retrasado que los GPUs de Nvidia, porque recordemos que Nvidia, su producto estrella es el Graphics Processor Units, y en eso quiero tranquilizar. Bueno, yo lo analizo menos desde un punto de vista financiero y de bolsa y más desde un punto de vista de ingeniería o de tecnología, ¿no? Vamos a ver, Nvidia de momento, en estos momentos, tecnológicamente no hay nadie que le tosa y sus Graphics Processor Units, están muy por delante de los competidores y son realmente imprescindibles. Fíjate que Nvidia ha tenido este quarter, como les llaman los amigos, estos dos primeros quarters que ya nos queda un mes para el segundo, hombre, tela la de cosas que han pasado, ¿no? Desde las tarifas de Trump hasta otra cosa que ahora ya casi nos hemos olvidado ni se comenta, como fue el tema del DeepSeek, que le costó una caída del 17% en un día y que al final todo esto, pues prácticamente ni se han enterado. Las ventas siguen subiendo y su cotización en bolsa, que miseria y compañía. Miseria y compañía para una empresa que en mayo de 2020, o sea, hace 5 años, las acciones valían 8,92. Yo ya me has dicho que han cerrado a casi 135. Pero es que en el 2013 valían 0,39. O sea, vamos a ver. Y que además eso no hay quien le tosa. O sea, estos señores... lo que no se puede hacer es sobreactuar y decir, oye, el DeepSeek se monta una especie
de estado de nervios y nada, en poquísimos días se había recuperado porque al final el sentido común y la lógica se termina imponiendo. Agustín, vamos a contar una noticia de última hora porque aunque estamos esperando de forma inminente los resultados de Nvidia, también se están publicando los de otras compañías como Salesforce y las ganancias le están sentando muy bien a la compañía porque está subiendo en el mercado After Hours más de un 5%. Ingresos para la compañía se sitúan en 9.800 millones, la estimación era de 9.750, un crecimiento del 7,6% en tasa interanual. El beneficio por acción ajustado también crece, se sitúa en $2,58 por título, la estimación era de 2,55. El margen operativo ajustado se sitúa en 32,3, un poquito menos de lo que se esperaba, era 32,6. Los ingresos operativos estimados también por debajo, se sitúan en 3.100 millones, la estimación era similar, las ventas 2.100 millones, ingresos por servicios 2,3 mil millones, servicios profesionales y otros ingresos 532 millones, un poquito por encima de lo que se esperaban 530. Se prevén ingresos para el segundo trimestre de entre 10.110 y 10.160 millones de dólares, con una estimación de 10.020 millones de dólares. También se prevé un beneficio por acción ajustado para el segundo trimestre de entre el 2,76 y 2,78 dólares, con una estimación inferior de 2,74. No hay impacto en las previsiones para el año fiscal 2026 sobre el acuerdo con Informática. Unos resultados que son buenos en algunos aspectos, no tan buenos en otros, pero que están provocando una muy buena reacción en Wall Street, que ya permanece cerrado, pero como les decimos, los títulos de la compañía en mercado After Hours avanzan un 4,9%, hasta los 289, casi 290 dólares. Han despedido la sesión, ojo, en 276, con una corrección del 0,34%. Agustín, ¿qué expectativas tienes tú en torno a esta publicación de resultados? Siempre pasa con esta compañía que las expectativas están tan altas que cualquier mínimo detalle hunde la cotización en las horas siguientes. Sí, pero después se recupera. Que si vamos a ver, a mí no me gusta, creo que hay demasiada gente actuando a corto plazo y sobre todo especialmente en todo lo referente al sector tecnológico, y hay que buscar un poco el fundamento, los productos que tienen estas compañías, los sólidos que son estos productos, el nivel de desarrollo que tienen y que van mejorando continuamente sus productos, y hay que mirar un poco la estrategia a medio plazo, no a corto. Que a corto haya fluctuaciones y que haya gente que juegue a ganar subidas y bajadas repentinas. Al final lo que importa es la solidez de la compañía. Nvidia es una compañía, como te comentaba antes, es súper sólida. Las perspectivas para Nvidia son absolutamente brutales. O sea, la revolución industrial que estamos afrontando es la revolución industrial de la inteligencia artificial, que aprovecho para decir que tiene mucho de artificial y poco de inteligente, porque al final la inteligencia es mucho proceso. Por eso se usan GPUs, por eso se usan los chips de Nvidia, porque hay que realizar pues muchas tareas repetitivas, paralelas y de forma masivas, y para eso eran ideales los procesadores que se usaban para gráficos y para juegos y que usan las aplicaciones de gamers. Que esta revolución es absolutamente imparable. Pues acabamos de tener un signo, vas a decir, increíble y que tiene esto que ver, pero es que sí que tiene que ver, pues que hasta a la sede de Pedro ha llegado un licenciado en matemáticas, se llama Francis Robert Prevost y es licenciado en matemáticas por la Villanueva University, que por cierto lleva el nombre de un santo obispo agustino valenciano, que fue obispo de Valencia, porque va a afrontar hasta el Papa la revolución en una de sus encíclicas, por eso se llama León XIV, porque va a emular al Rerum Novarum de León XIII, y uno de los primeros temas que seguro que va a abordar hasta el Papa va a ser la revolución de la inteligencia artificial. O sea que las fluctuaciones que pueda tener Nvidia con los resultados que está diciendo de ventas, la perspectiva histórica que tiene y el acierto que tiene en su producto, que lo tiene justo en el momento adecuado, quiero decir, vamos, que el señor Jensen es mucho más discreto, mucho más técnico, mucho menos mediático que el señor Jobs o que el señor Musk, pero vamos,
esta compañía, que recuerdo, por cierto, que Jensen es taiwanés, es nacido en Taiwán, nacido en el año 63, el mismo que yo, o sea que es una buena cosecha. Y además que le fabrica todos los chips a NVIDIA, él diseña los chips NVIDIA y se los fabrica la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que recuerdo que comentamos con vosotros hace unos días, pues la super inversión que hacía en Estados Unidos de 100.000 millones de dólares, y yo espero que sean lo suficientemente hábiles pues para convencer al señor Trump que no tropiece 2 veces en la misma piedra, aunque eso en humanos y políticos pues suele suceder, que no tropiece 2 veces en la misma piedra, que les permita seguir vendiendo a China, donde usan sus productos, sus chips para ensamblar los productos, y es lo que te decía al principio, ¿no? Es mejor tener tú la tecnología que te la compren que no forzar a tus competidores a que se pongan como locos a desarrollar. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Agustín Argelich, consultor en tecnologías digitales, ingeniero de telecomunicaciones. Muy buena noche y gracias. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Estaba hablando antes, Agustín, precisamente del CEO de Tesla, de Elon Musk, y tenemos una última hora, y es que parece que Elon Musk habría intentado ponerle la zancadilla a uno de sus enemigos públicos números 1. Es el caso de Sam Altman, del CEO de OpenAI, porque según está publicando, según una información de Wall Street Journal, el empresario Elon Musk intentó interferir en el acuerdo del CEO de OpenAI, de Sam Altman, para construir un gran centro de datos de inteligencia artificial en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, a menos que también se involucrara a su compañía de inteligencia artificial, según está publicando, como les decimos, Wall Street Journal. Según funcionarios anónimos de la Casa Blanca, Elon Musk se enteró de que Altman acompañaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su viaje por Oriente Medio a principios del país, y se enfadó por su participación en el acuerdo de 200.000 millones de dólares entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Se cabreó Elon Musk con Sam Altman porque este le acompañó y consiguió un acuerdo millonario. Quería que también su propia compañía de inteligencia artificial estuviera implicada en ese acuerdo. Pues pendientes de más datos sobre los resultados de HP, que ya los tenemos, pero de momento solo sabemos que han aumentado un 3,3% y que han alcanzado los 13.200 millones de dólares. Vamos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña en los próximos minutos Juan Santamaría, CEO y cofundador de Hawk. Bienvenido, Juan. Buenas noches, muchas gracias. Juan, ¿cuánto se juega NVIDIA en la publicación de resultados de esta noche, en un contexto como el actual, para la propia compañía, contexto empresarial propio y contexto geopolítico? Bueno, como cada presentación trimestral se juega mucho. Es un poco el lucero al que mira el resto del mercado, lo sigue siendo. Y en este caso, lo esperable es que no cambie fundamentalmente la historia que trae. Como decía antes Agustín, es un barco muy sólido. Lo que ocurre es que van a ocurrir cosas. Por un lado, la amenaza de restricciones a la venta en China, que es un tema que no es menor y que tiene un impacto, pues algunos estiman que de un 10% en las ventas de NVIDIA, y por tanto es algo en lo que hay que poner claramente el foco. Hay una segunda cuestión que es el margen bruto, y cuando estás vendiendo sin límite de demanda, como es el caso todavía ahora, después de ya más de 2 años por parte de NVIDIA, le compran todo lo que factura, pues tú puedes poner también los precios que quieres y por tanto los pones muy altos y tienes un margen atípicamente alto. Esto a medio plazo vamos a ver cómo es de sostenible. Además, a corto plazo, con el lanzamiento de Blackwell hace unos meses, el comienzo siempre es un poco más duro en términos de economías de escala y va a haber mucho foco en ese margen bruto por parte de NVIDIA en los Blackwell. Y luego, NVIDIA viene precedida por una presentación, es de las últimas en tecnológicas, en este trimestre, en esta presentación trimestral, viene precedida por una presentación por parte de las nubes de los hiperescaladores muy potente. Microsoft,
Amazon, Google, también Meta, Oracle, han presentado cifras potentes de crecimiento en nube, en crecimiento en inteligencia artificial, y de hecho el comentario general es: no vendo más, no incremento más los ingresos porque no tengo GPUs, me faltan. Si Nvidia tuviera más, yo se las compraría y estaría vendiendo más. Con esos precedentes, sería extraño ver que la presentación del trimestre no cumple expectativas. Ahora, el foco va a estar en la guía que den para el próximo trimestre y lo que queda de año. Vamos a ver qué ocurre, el impacto de China, los márgenes. Y luego otra cosa que también está a medio plazo como un nubarrón encima de Nvidia para aquellos que piensan que puede ir mal, y es la migración de cargas de lo que ha sido hasta ahora entrenamiento, procesamiento para entrenamiento, respecto a inferencia. En el entrenamiento claramente es prácticamente monopolio, más del 90% largo de cuota de mercado, pero en inferencia vamos a ver, porque Broadcom, Marvell son alternativas, las empresas buscan chips propios y Nvidia es una alternativa que van a seguir utilizando, pero la cuota no va a ser de más del 90%. Y eso hay un momento en que en la cotización de Nvidia, por perspectivas de crecimiento, va a afectar. Veremos si es este año o el siguiente. En definitiva, sería raro que no cumpliera en este trimestre y el foco son estos tres impactos que he citado, yo creo. Cumple Nvidia, te lo confirmo, porque ya tenemos esos resultados y son mejores de lo esperado, incluso cifras estratosféricas las que está publicando la compañía. Ingresos de Nvidia en el primer trimestre ascienden a 44.062 millones de dólares frente a la estimación que era de 43.200 millones de dólares. También el beneficio por acción ajustado se sitúa, eso sí, por debajo, en 81 céntimos, frente a la estimación que era de 93. Más cosas. Sabemos que Nvidia pagará un dividendo trimestral de 0,01 dólares por acción y que ese pago se llevará a cabo el próximo 3 de julio. Dice Nvidia que la demanda global de infraestructuras de inteligencia artificial es increíblemente fuerte. Más datos que se van publicando. Estamos yendo poquito a poquito. El EBIT de Nvidia del primer trimestre, 21.638 millones. La estimación era por encima, 26.967. El CEO de Nvidia afirma que la supercomputadora de inteligencia artificial Blackwell NVL72 está en fabricación. ¿Y qué es lo importante? Pues ver cómo está reaccionando el mercado, ver cómo están reaccionando los títulos de la compañía en mercado After Hours. Suben. Los títulos de la compañía celebran esa publicación de resultados, avanzando ya cerca de un 3% en premercado, un 2,7%, y situándose ya por encima de los 138 dólares y medio. Dato de cierre, 134 dólares con 80. Pues quiero el primer comentario de esta publicación de resultados, Juan. Bueno, pues como decíamos, muy buena presentación en el primer trimestre, es decir, han cumplido y han batido. La guía que han dado para el siguiente trimestre ha estado un poco por debajo de las expectativas y es el reflejo de estas restricciones de ventas al mercado chino, que no es un tema menor, como decíamos. La guía eran 47 billion y el consenso, y lo que han dicho que van a hacer es 45 a 45 y medio. Es decir, ahí se ha notado y duele un poco que no les dejen vender a China. El margen bruto ligeramente por debajo, y este era otro de los miedos, que es que con la escala que tiene que tomar Blackwell, pues como estamos al principio del camino puede haber algunas desviaciones y bueno, pues está siendo el caso, pero probablemente a medio plazo para lo que queda de año no es algo preocupante. Y como decía al principio, lo fundamental es que las grandes nubes, las tres grandes nubes, Meta, Oracle y probablemente el sector de empresas, no tanto las nubes generales, sino las propias empresas que estaban creciendo muy fuertes, siguen con una demanda pues básicamente infinita en este momento a efectos prácticos. Una cosa muy importante que voy a comentar contigo, y aquí yo creo que puede ser algo negativo para los inversores. El pronóstico del segundo trimestre de Nvidia refleja pérdidas de 8.000 millones de dólares de ventas a China. Aquí está el quid de la cuestión, uno de ellos. Este era el punto que estaba citando antes, que hay una estimación de 18.000 millones de dólares de falta de ventas en China y esos 8.000 es la estimación actual, y de ahí cae el consenso que había de 47 a estos 45.
Claro, esto depende también de cómo evolucione la política, que en manos de Trump estamos viendo que es bastante original la noticia de cada día que nos encontramos. Pero ciertamente Nvidia está siendo utilizada como un arma en esta guerra de aranceles y lo está sufriendo. Es decir, la demanda de fondo sigue potente, pero la guerra de aranceles y el ser una carta en esa partida le va a costar tener algo de sombra sobre el horizonte y, por tanto, bueno, la acción está aguantando muy bien y está subiendo en post-market y yo creo que puede seguir teniendo un buen pronóstico para el resto del año. Y porque lo de China hay que ver si es un tema de medio plazo o es un tema solo de corto en esta guerra comercial. Esto es lo que está, la incertidumbre fundamental que el mercado va a tener encima de la mesa. Pues muy pendientes de cómo digiere el mercado esos datos. Juan Santamaría, CEO y cofundador de Hawk, bienvenido, gracias, muy buena noche. Muchas gracias. Pues vamos a recordar esa información importante que acabamos de conocer. Dice Nvidia que el pronóstico de crecimiento de cuentas para el segundo trimestre refleja unas pérdidas de 8.000 millones de dólares de ventas a China. Vamos a ver cómo está reaccionando el mercado ante este auténtico jarro de agua fría. De momento, los inversores continúan celebrando en bolsa los resultados, unas cuentas mejores de lo esperado. Era difícil pulverizar ese récord, pero Nvidia lo ha conseguido una vez más. Está subiendo la compañía en mercado after hours un 2,68% en los 138 dólares con 42. Vamos a analizar estos resultados, vamos a analizar la reacción del mercado. Lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado, Pepe Bainat, director de Bolsas y Futuros. Bienvenido. Pepe, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Pues Pepe, ¿qué te han parecido los resultados? Y vamos a ver cómo están actuando los títulos de la compañía en mercado after hours. Bien, a pesar de que avisa Nvidia sobre China. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Ahora mismo parece que están subiendo el 2,75%, nada más salir se han puesto por encima del 3, luego han bajado al 2,20, ahora están al 2,75, parece que hay bastante estabilidad. La verdad es que el gráfico ya nos estaba un poco anunciando eso, ¿no? Muchas veces cuando vemos que antes de los resultados hay fortaleza en un valor, pues normalmente los resultados suelen tomarse bien. En este caso habíamos visto como teníamos una tendencia rota, esta tendencia bajista, habíamos recuperado claramente la media de 200 días y entonces, bueno, pues después de una consolidación, hoy mismo ya hemos visto incluso pues que había bastante fortaleza, sobre todo quizá más ayer, ¿no? Bueno, técnicamente está en una situación muy lateral, como podemos ver aquí desde hace prácticamente un año, ¿no? Que vemos que tiene un máximo en la zona de 153, 152, 153 y un mínimo pues en la zona de 103 con una caída puntual a la zona de 90, pero que en ese rango pues es un rango lateral muy importante. Cuando un valor después de subidas tan grandes tienen un rango lateral tan importante, al final dentro del rango puede haber mucha volatilidad. Pero lo realmente clave es si supera la zona alta o si pierde la zona baja. Lo normal en estas situaciones, en las que después de subidas muy fuertes hay un rango lateral, es la ruptura al alza y la continuidad alcista. Para eso necesitamos ver precios por encima de los 153. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora vamos a salir cerca de 140, en teoría, mañana, según estamos ahora viendo, y todavía le queda mucho camino, ¿no? Hasta los 153. Pero bueno, si por una de aquellas viéramos que continúa la fortaleza y superara esos 153, la señal sería tremendamente alcista. Ahora, también digo que no es fácil, que veamos esa situación. Parece probable que continúe habiendo movimiento lateral y que le cueste. Además, entramos ahora ya en la época estival, que es un poco más una época en la que no hay tantos movimientos alcistas como el resto del año. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de mañana? Ahora mismo está siendo positiva, 69% de mejora en sus resultados respecto al mismo periodo del año anterior, pero yo creo que mañana el inversor va a penalizar el miedo a esa disminución de ganancias de 8.000 millones de dólares de ventas en China en el segundo trimestre. Pues yo creo que si lo fueran a penalizar, lo estarían penalizando ya. Es decir, que fuera de horas ya estaría bajando, ¿no? Como hemos visto muchas otras veces.
cuando vemos un dato positivo y uno negativo, por decirlo así, al final lo más importante de todo es ver cómo se lo toma el mercado, porque nosotros no tenemos los elementos de juicio como para considerar si esa situación significa que Nvidia tenga que valer 160 o 120. La verdad es que no lo tenemos. Es el mercado el que nos lo tiene que decir. Entonces, de momento vemos una situación positiva a nivel técnico. Vemos que es verdad que cualquier cosa puede pasar, porque vemos que estamos en una situación un poco en medio de un rango lateral. Pero el hecho de que ya salgamos con esa fortaleza en premercado nos está diciendo que difícilmente vamos a ver caídas fuertes. Es decir, que puede haber volatilidad, de hecho seguro que la hay, pueden haber un movimiento a lo mejor alcista, luego bajista, pero yo no creo que veamos caídas importantes. Aún así, también hay que decir que bueno, la media de 200 está en la zona de 119, estamos en 134 y mañana saldremos cerca de 140 y a menos que perdiéramos esa zona de 119 no parece que se vean riesgos en el horizonte a nivel técnico, ¿no? Entonces, bueno, decimos siempre lo mismo. A mí me gusta más comprar un valor una vez ha pasado los resultados y pasa por lo menos 1 o 2 días después de los resultados que antes, ¿no? Porque antes es un poco adivinar, un poco jugártela, pero ahora ya con estos elementos de juicio ya tenemos, pues eso, veremos cómo se lo toma el mercado. El cierre de mañana va a ser muy importante y sobre todo el cierre, pues también de la semana, ¿no? Del viernes. Entonces, mañana cierre importante, el viernes cierre importante y a partir de ahí yo creo que podemos tomar una decisión más clara. De momento, más positivo que negativo. Yo si tuviera que comprar o vender, estaría antes comprado que otra cosa. Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, un placer compartir contigo este análisis en tiempo real de lo que está pasando con Nvidia después de publicar sus resultados. Hasta pronto, gracias. Pues vamos a poner negro sobre blanco sobre lo que sabemos a esta hora de los resultados de Nvidia y de su reacción en el mercado entre horas. Nvidia ha anunciado que sus ingresos del primer trimestre de su año fiscal 2026 han ascendido a 44.100 millones de dólares. Esto supone un aumento del 69% con respecto al mismo periodo del año anterior, un dato que se sitúa ligeramente por encima de las estimaciones de los analistas. Los ingresos por centros de datos también aumentan, lo hacen un 73% interanual hasta los 39.100 millones de dólares. Los ingresos netos del trimestre también aumentan, lo hacen en este caso un 26% interanual, alcanzando los 18.800 millones de dólares o lo que es lo mismo 0,76 dólares por acción diluida. Los ingresos netos ajustados aumentan en su caso un 31% interanual hasta los 19.900 millones de dólares o 0,81 dólares por acción. Dicen desde la compañía, nuestra revolucionaria supercomputadora de inteligencia artificial Blackwell NVL72, una máquina pensante diseñada para razonar, ya se encuentra en producción a gran escala entre fabricantes de sistemas y proveedores de servicios en la nube, según ha dicho el director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang. La demanda global de la infraestructura de IA de Nvidia es increíblemente fuerte. La generación de tokens de inferencia de IA se ha multiplicado por 10 en solo un año y a medida que los agentes de IA se generalicen, la demanda de computación de inteligencia artificial se acelerará. Eso es la parte tremendamente positiva, pero también hay un punto negativo y es que Nvidia ha publicado perspectivas débiles para el segundo trimestre en medio de las restricciones a las exportaciones de chips a China. Nvidia pronostica ingresos para el segundo trimestre de 45.000 millones de dólares con una variación del 2%, lo que no alcanza la estimación de los analistas de 45.900 millones debido a que las nuevas restricciones estadounidenses a la exportación de sus chips reducen sus ventas. La compañía registró un cargo de 5.500 millones de dólares vinculado a las restricciones y su director ejecutivo había estimado previamente un impacto de 15.000 millones de dólares. Cierto es que el impacto en este caso es menor. A pesar de ello, tenemos a las compañías, tenemos a los títulos, tenemos a los inversores tomando como referencia no la parte negativa, sino la parte positiva, la de que la compañía ha pulverizado sus récords de perspectivas. Decimos que los inversores han tomado en cuenta, están leyendo la parte positiva y no la negativa, porque los títulos de la compañía en el mercado
After Hours cotizan con revalorización ya superior al 3%, 3,3% de subida por encima de los $139 por título. Las acciones de Nvidia han despedido la sesión en los $134,80 con una caída del 0,5%. Así es como despedimos este especial Nvidia. La compañía pulveriza récords con ganancias de 44.100 millones de dólares. Ahora queda por ver cómo reacciona mañana el mercado, porque ya se sabe que este tipo de informaciones tienen que ir digiriéndose poco a poco. De momento, el primer envite muy bueno, el mercado no penaliza las expectativas de pérdidas de negocio en China en el segundo trimestre y se enfoca en las ganancias que ya se han conseguido en el actual. Así terminamos esta programación especial. Gracias por acompañarnos en Negocios Televisión un día más y hasta mañana.